Y que viva México. Sí, está bonito, ¿no? Está alentador ese video que vimos hace unos momentitos. Así que ya lo sabes, no puedes faltar ese día 14 que estaremos teniendo esa celebración especial en Conexión Vida Celaya y Querétaro. Así que ya lo sabes, ahí tienes tu casa. Y mira, para introducirme a este tema, yo quería platicarte que cuando era muy pequeño, te estoy hablando de unos 6 7 años, no sé por qué recuerdo eso. Cuando tenía 6 7 años, me acuerdo muy bien que en la casa veíamos un programa que llevaba por título ¿Sabías qué? Y tenía 3 puntos suspensivos y a mí, híjoles, yo siempre he sido muy extrovertido, muy visual, muy hiperactivo. Entonces, a mí ver ese tipo de cosas, a mí me llamaba muchísimo la atención. El programa se llamaba ¿Sabías qué? Y daban datos curiosos respecto al mundo, ¿no? Hablando del ecosistema, de la fauna, de las flores. Bueno, me encantaba. Y me acuerdo bastante bien de un dato que se mencionaba ahí de que los camellos tienen 3 párpados. Así como lo escuchas, si tú no lo sabías, sorpréndete conmigo, tienen 3 párpados en cada ojo. Y de hecho, estos párpados le ayudan a los camellos a protegerse en medio de las tormentas de arena. Y su último párpado es algo translúcido, transparente y los ayuda a caminar en medio de la dificultad. Caramba, que eran cosas que a mí me llamaban tanto la atención y siempre esperaba ese programa, el programa de ¿Sabías qué? Así que cuando entré a la universidad, tomamos una clase que se llamaba fisiología. Y esta clase de fisiología justamente hablaba acerca de los órganos, hablaba acerca de cómo funciona nuestro cuerpo en su profundidad y cosas asombrosas. Para mí era una clase de ¿sabías qué? Y siempre estaba ahí anotando y anotando y anotando. Nuestro cuerpo, amigos, familia, es increíble. Te voy a poner un dato ahí en tu pantalla. 100,000 veces es la cantidad de ocasiones que late el corazón al día. Imagínate nada más, tu corazón y mi corazón aproximadamente late 100,000 ocasiones. Ese músculo cardíaco que lleva esa sangre y que hace una excelente perfusión a cada parte de nuestro cuerpo, a cada órgano, está ahí trabajando. Es algo increíble. Te voy a dar un dato más. 100 veces, no, 1000 veces es la cantidad de olores. 1000 más bien son los olores que puede detectar nuestra nariz. Son los olores tan diferentes, nuevos que vamos descubriendo y que se van almacenando y que esos olores hacen cierta conexión neuronal. Tan es así que llegamos a oler cosas y nos recuerdan etapas o momentos de nuestra vida, agradables o desagradables. El número 10 que aparece en pantalla representa las veces que un adulto parpadea en un minuto. Y escucha esto, y una sola ocasión. A dos son las veces que parpadea un recién nacido en un minuto. Fíjate nada más qué interesante, ¿no? Partir de 100,000 a 1000, a 100, a 10, a 1. Y es que esto no puede ser en lo absoluto parte de una casualidad. Esto no es una coincidencia, esto no es un error, esto no es una cuestión de funciona, no funciona. No, es que todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Y es que por eso yo les decía, es increíble la manera en que estamos diseñados, formados, estructurados. Y de hecho, amigos, existe algo llamado mecanismo compensatorio. El mecanismo compensatorio es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de ayudar a otras funciones de otros órganos cuando algo anda mal. Te voy a dar un ejemplo tal vez bien conocido y es que cuando a una persona le duele una rodilla por bastante tiempo, no tarda mucho en que comience a dolerle la otra rodilla. ¿Por qué? Porque ese mecanismo compensatorio ha hecho que la otra rodilla empiece a cargar un poquito más de peso para quitar la presión de esa otra rótula y entonces ese mecanismo busca ayudar. Un ejemplo más en las personas que han atravesado etapas muy complicadas de anorexia, que normalmente ingieren muy pocas calorías y que evidentemente hay muy poca comida, su cuerpo ha hecho un mecanismo compensatorio y es que producen algo de vellito, un vellito muy delgadito
que busca dar un extra de temperatura. Otro sabías que. Entonces da un mecanismo de compensación muy interesante. Entonces, quiero darte un último dato en esta noche de fe, esperanza y amor. Y es que no sé si sabías que de hecho nuestros ojos tienen una capacidad impresionante de percibir la realidad. De hecho, dicen los expertos que no es bueno comparar un ojo con una cámara de ciertos megapíxeles, porque no hay punto de comparación, pero si fuéramos muy honestos y reales en ese sentido, probablemente nuestro ojo daría un aproximado de 576 megapíxeles y ángulos, híjoles, que ninguna cámara lo ha logrado. Y eso es tan asombroso porque nosotros a veces decimos, mi cámara de 40 megapíxeles, mi iPhone, mi Samsung, mi Galaxy, bueno, no sé, muchos megapíxeles y nuestro ojo puede dar esa cantidad. Caramba, que es impresionante. Ahora, quiero hacerte una pregunta más. ¿Cómo sería perder esa visión? ¿Cómo sería perder esa vista? ¿Cómo te sentirías? Detengámonos un segundito y pensemos en eso. ¿Cómo sería perder la vista en este 2025? Cuando estás acostumbrado a un mundo lleno de colores, a un mundo lleno de 576 megapíxeles diariamente, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu andar? ¿Qué es lo que ocurriría? Dicen las personas que viven con esta condición que todo es muy monocromático, que todo es como si estuviera en cierta escala de grises. Hasta a veces pudiese parecer o sonar como algo bastante lúgubre. Y es que aquí entra justamente ese mecanismo compensatorio. Y es que las personas que viven con esta condición saben que su cuerpo, sus otros sentidos, pues han estado agudizando esas funciones. O sea, son capaces de oler de una manera más agudizada, de escuchar mejor, de sentir mejor en muchos aspectos. Y mira, ¿y qué hay? Vamos un poquito más a lo profundo de este tema de fe, esperanza y amor. ¿Y qué hay cuando la ceguera no es física? ¿Qué hay cuando llegamos a tener una ceguera que no es física? Que es una ceguera relacional, que somos incapaces de ser empáticos con otras personas que atraviesan dolor, una ceguera relacional también, podríamos decirlo, que no podemos mantener conversaciones ni relaciones sanas en donde podamos confiar en otras personas y esas personas confiar en nosotros. ¿Qué hay cuando hay una ceguera financiera? Donde estamos endeudados en todos lados, donde hemos jineteado todas las tarjetas de crédito habidas y por haber y ya no sabemos a cuál le debemos más y nada más le estamos abonando al mínimo, ¿no? Cuando hay una ceguera financiera, cuando hay una ceguera organizacional, que siempre somos impuntuales, que en el trabajo nunca presentamos lo que se nos pide a tiempo, que nunca cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer y que este tipo de ceguera se ha instalado en nuestro corazón. ¿Qué hay incluso acerca de una ceguera espiritual? En donde no tenemos las prioridades de Dios instaladas en nuestra vida y no vemos a la gente como gente que necesita ser amada, respetada y validada. ¿Qué hay de esa ceguera espiritual que nos impide preocuparnos por otros? Que solamente estamos enfrascados en el síndrome del yo primero, yo al último, mis necesidades son las más importantes, mi dolor es el único que importa. No, hombre, yo soy el hombre de los problemas y mis problemas son los únicos valiosos y yo soy el único que el mundo debería de estar enfocado en darle un tema de tranquilidad. Y ese tipo de condiciones egoístas, lúgubres, que nos hacen tener una vida monocromática, que nos hacen tener una vida llena de días sin color, llena de días grises. Amigos, es que siempre estamos expuestos a una vida sin color. Una vida con problemas, con muchas preguntas, con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha angustia, con mucho miedo, con mucha condición de exceso de equipaje y que nos hemos preguntado, caramba, ¿que cuándo va a terminar esto? Es que yo pensaba que solo era una temporada y parece que no deja de llover. Como ahorita aquí en TX no deja de llover. Parece que no vamos a ver
ese nuevo amanecer, nos preocupamos, nos llenamos de angustia, aparece el diagnóstico, aparece la crisis financiera, aparece el divorcio, aparece la soledad, aparece el miedo, aparece la frustración, aparecen muchas cosas en nuestros días grises y nos preguntamos, caramba, ¿que esto va a ser para siempre? Y sabes, Dios es especialista en moldearnos en etapas complicadas. Dios es especialista en trabajar en nuestros corazones cuando la vida parece que se está desmoronando. Dios es especialista en darnos madurez en medio de temporadas huracanadas. Así que hoy quiero que hablemos acerca de un personaje que atravesó tanto la ceguera espiritual como una ceguera física y que era rechazado en medio de una cultura muy complicada y como un encuentro personal con Jesús hizo que sus días se llenaran de color. Así que vamos por favor a la biografía de Jesús escrita por uno de sus seguidores y amigos llamado Mateo, que era un recaudador de impuestos, y descubramos este relato, qué es lo que nos quiere mostrar. Este relato se encuentra en el capítulo 10, que lleva justamente a este punto. Vamos a adentrarnos un poco y pongamos muchísima atención. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Acuérdate que Jesús siempre fue muy proactivo también, muy productivo. Él aprovechaba los días de una manera impresionante. Las horas que tenían los días de Jesús aquí en la tierra eran las mismas horas que tenemos nosotros. Creo que deberíamos de aprender de eso. Deberíamos de seguir ese asunto y de tomarlo como una oportunidad de crecer y no desperdiciar nuestros días, ¿no? Bueno, sería otro tema. Un mendigo ciego, híjoles, qué combinación, mendigo y ciego, ok, llamado Bartimeo. En cada ocasión que tú encuentres este prefijo, bar significa hijo de. Tan es así que podríamos decir Bar Patricio, hijo de Patricio, Bar Néstor, hijo de Néstor, bueno, Bartimeo, ¿ok? Y este hombre estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba? A un costado, donde la gente pudiera pasar y verlo y este hombre vivir de la caridad de las personas. Y esto es un punto muy crítico y muy complicado porque normalmente las personas, además de padecer una condición de pobreza extrema, obviamente al estar mendigando, también tenían una condición de muchos pensamientos e ideas de la gente. La gente creía que ese tipo de enfermedades venían por algo que habían hecho. Y si ellos decían, oye, pues yo no he cometido nada malo, decían, entonces Dios te está castigando por adelantado. Imagínate nada más ese tipo de pensamiento. Y vemos a este hombre en condiciones de extrema pobreza, a un lado del camino. Vemos a este hombre con una necesidad latente y lo vemos ahí, siendo criticado y juzgado por la gente que no conoce su historia. Caray, que tú y yo hemos sido probablemente criticados y juzgados por gente que no conoce nuestra historia y no nos ha gustado, ¿eh? Pero lastimosamente muchas veces tú y yo hacemos lo mismo que nos molesta en otras personas. Prestemos atención, dicen los chavos, ahí sí dicen los chavos, ojito con eso, ¿no? Y resulta que ahí estaba Bartimeo en esa condición y al oír que él venía, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, acuérdate que había un mecanismo compensatorio, o sea, tenía el oído totalmente agudizado. Yo no sé a qué distancia estaba escuchando Bartimeo que venía Jesús, la multitud comienza a caminar, se escucha que hay algo fuera de lo normal y en ese mismo instante Bartimeo se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, aquí hay un punto importante a recalcar, y es que este hombre había escuchado acerca de Jesús, porque hablar acerca del Hijo de David era hablar acerca de un renombre, de una posición, de que él realmente creía que no era cualquier persona, que no era cualquiera de aquellas personas que inventaba tener poderes para su propia conveniencia y que hacía y deshacía cosas. No, él estaba reconociendo que él era el enviado de Dios.
caramba, que esto es fabuloso. Jesús, hijo de David, comienza a dar voces, a gritar, está a un lado del camino. Imagínate la escena, está la multitud, hay mucha gente, hay empujones y él está ahí gritando porque se escuchó ahí, no sé, alguien decir, es Jesús, ya viene Jesús. Y él sabe que él ha hecho cosas impresionantes y él no va a perder esa oportunidad. Y ojo con esto, muchos lo reprendían para que se callara, le decían, Bartimeo, ya cállate. Oh, Jesús, no, cállate, no estés así, haciendo escándalo. Ves que nosotros también estamos pidiendo dinero y tú estás espantando a las personas. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. Poco le importa lo que digan las personas. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y en ese momento, híjoles, se me pone la piel chinita. En ese momento, Jesús se detuvo. En ese momento Jesús se detuvo y dijo, llámenlo, mándenlo venir para acá. Es el momento que una historia va a cambiar. Es que, amigos, familia, cuando nosotros estamos en épocas complicadas y levantamos la voz y le decimos, Señor, te necesito, me siento destrozado, me siento angustiado, me siento preocupado, no veo la salida de este túnel, no parece que va a detenerse la lluvia, te necesito, ayúdame, ten compasión de mí, fortaléceme, dame dirección, dame guía. Caramba, que Jesús hace lo mismo con nosotros y nos dice, ven, nos llama, se detiene y nos habla. Así que llamaron al ciego. Y ahora, si fíjate nada más, ¿no? O sea, hace unos segundos le estaban diciendo, ya cállate. Y ahora le están diciendo, ánimo, ánimo, levántate. Ahora sí te está hablando. O sea, fíjate cómo es de cambiante la sociedad, cómo es de cambiante la cultura. Y él, pon atención en este detalle, Bartimeo, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y en ese momento está la mirada de Jesús directamente en los ojos de Bartimeo y le va a hacer una pregunta que podría sonar absurda, pero que tiene un propósito mayor y un significado tan profundo. Le dice Jesús a Bartimeo, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros en el 2025 que estamos leyendo esto que fue escrito hace miles de años, podríamos decir, pero ¿qué clase de pregunta es esta? O sea, ¿por qué hace ese tipo de preguntas? ¿Qué quieres que haga por ti? Claro que va a decir que recupere la vista, claro que va a decir que le sane, claro que le va a decir que le dé color a sus días. Pero la realidad es de que hay muchas personas que cuando Dios podría hacerles esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Darían una respuesta totalmente egoísta. Porque presta atención, el hecho de recobrar la vista en el caso de Bartimeo iba a tener serias implicaciones. Iba a tener que empezar a trabajar, ya no iba a estar en el camino, ya iba a tener que estar trabajando, iba a tener que pagar impuestos, iba a tener que ser más organizado, ya no iba a tener que vivir de cierta manera. Así que, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta que Jesús le está haciendo a Bartimeo. Él podría haber respondido, Señor, pues que me des una olla con mucho dinero para yo poder estar solventando mis necesidades los próximos meses y años. Tal vez le pudo haber dicho, necesito una nueva capa, porque de hecho arrojé la otra porque ya estaba medio hoyuda y bueno, yo necesito una un poquito más gruesa porque vienen temporadas de lluvia, temporadas de frío. No lo sé, bueno, tal vez necesito una silla más cómoda para estar aquí al lado del camino y poner pues un poco más de atención sin tener que estar lastimando mis rodillas. Eso es lo que necesito. Y hay gente en pleno 2025 que está dispuesta a pedir cosas para su propia conveniencia sin pedir de una manera enfocada. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pides mal para gastar en tus deleites y no estás viendo el panorama completo. Bueno, Bartimeo, no eres ese tipo de hombre. Raboni es lo que responde. Y esta palabra Raboni es una palabra aramea que enfatiza una conexión especial, que significa maestro, pero hay un tema de proximidad, de importancia. Raboni le dice Bartimeo, quiero ver.
Eso era lo principal. Quiero ver. Al instante respondió Jesús: puedes irte. Dijo Jesús: tu fe te ha sanado. En ese mismo instante, o sea, esto es algo que podría sonar como un cuento, como una historia impresionante, pero que carece de base. Es que todo lo que hace Dios siempre es asombroso. Siempre es maravilloso, siempre nos sostiene en medio de épocas complicadas y Él nos dice que lo tenemos que seguir para que tú y yo encontremos significado, relevancia, trascendencia, propósito. Y Él lo que está diciendo es: estás obedeciendo, estás haciendo tu parte, has dejado tu capa, has dejado tu comodidad, te estás levantando, me estás buscando, estás creyendo en lo que yo puedo hacer por ti, entonces puedes irte. Tu fe te ha sanado, esa fe que mueve montañas, esa fe que es creer, esa fe que, híjoles, es capaz de transformar nuestro entorno. Una fe no que quita los problemas, es una fe que da fuerza en los problemas. Al instante, terminando la historia, recobró la vista Bartimeo y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Ya no al lado del camino, ahora se encuentra por el camino. Tú y yo tal vez hemos estado a los lados del camino por un buen tiempo. Tal vez hemos buscado soluciones que han sido vanas, que han sido efímeras, que han sido pasajeras, que han sido pueriles, que han sido soluciones que no nos han dado lo que necesitamos realmente. Y Dios quiere movernos, ya no al lado del camino, quiere que estemos en el camino y que le sigamos. Así que yo creo que todos tendríamos que decir esto en nuestro corazón: yo no quiero vivir toda mi vida en una ceguera emocional, relacional, financiera, espiritual. No quiero vivir en esa ceguera, caramba, pero ¿qué necesito hacer? 3 cosas necesitamos hacer. Número 1, necesitamos creer. Y creer es tener fe. Tener fe es confiar en Dios aunque no veas el siguiente escalón. Y es que yo lo reflexionaba en esta semana. Si tú y yo supiéramos qué va a pasar en medio de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones, de nuestros conflictos, si tú y yo supiéramos cómo va a terminar nuestra vida, entonces ¿para qué necesitaríamos la fe? Si ya lo tenemos todo resuelto. Cuando Dios manda el maná que descienda del cielo, les dice: es para un solo día, solo por hoy, basta cada día su propio mal, es solo por hoy, mañana habrá más maná. Hoy tienes que confiar en que este maná te tiene que bastar. Esa es la fe. Esa es la fe que mueve montañas, amigos. Es que yo no los estoy invitando, yo no te estoy invitando a ti que estás quizá por primera ocasión, yo no te estoy invitando a tener fe, a creer en Conexión Vida. Y que sería increíble que vinieras y nos visitaras, híjoles, nos pondríamos locos de contentos y estaremos felices de recibirte. No te estoy invitando a tener fe en Conexión Vida, ni te estoy invitando a tener fe en una religión. Te estoy invitando a tener fe, a creer en Jesús, a creer en aquel que es tu diseñador, en aquel que ha estado contigo en tus días más grises, en aquel que ha contado tus lágrimas, en aquel que no te ha soltado cuando tú has querido abandonar todo, en aquel que te ama con amor eterno, con un amor inagotable e incondicional. No hay razón para no creer en Él. Tú y yo necesitamos creer. Número 2, necesitamos abandonar la capa, porque la capa, amigos, representa la comodidad. Era lo que cubría a Bartimeo en los días llenos de frío y ahora Dios le dice: no vas a necesitar esa capa más, porque yo te voy a cubrir en aquellos días llenos de un frío relacional, de un frío que te está carcomiendo, que te está drenando. No vas a necesitar aquello, me vas a necesitar a mí, podría decirnos Dios. Y esto de abandonar la capa es algo trascendental, porque nadie ha impactado el mundo sin abandonar algo, sin abandonar un mal hábito, un mal pensamiento, una mala práctica. Nadie ha cambiado nada solamente con esas intenciones. Por eso es de que nos conecta con el punto número 3. Necesitamos creer, necesitamos dejar nuestra comodidad y necesitamos seguir.
El seguir representa acción, representa hacer algo, porque una intención nunca ha cambiado nada. Una intención nunca ha pagado las cuentas. Una intención nunca ha restaurado un matrimonio. Una intención nunca ha dado pasos hacia la restauración de una vida con propósito. Necesitamos seguir. Y es lo que estamos viendo en el último versículo que leíamos. Y comenzó a seguir a Jesús por el camino. No se quedó con un agradecimiento de, bueno, nos vemos. Fue un tema de acción, un tema de gratitud que te mueve a la humildad y que te mueve a pensar en otros, a hacer de tus problemas solucionados en Cristo un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una vida que está dispuesta a seguirle. Y necesitamos aprender de esto. Necesitamos hacer un hábito de todo esto. Quisiera platicarte la historia de un hombre que justo me lo contaba una de mis pacientes acá en Tequisquiapan. Ella me contaba que tiene un tío que vive con diabetes, que fue diagnosticado con diabetes hace 20 años probablemente, y que él tenía muy malos cuidados en su salud. Comía de todo, ¿no? Ya sabes que siempre hay gente que sale de la diálisis y se echa una coca, ¿no? Caramba, o sea, ¿para qué? Bueno, ya está saliendo el lado nutricional, pero bueno, comía de todo, no se cuidaba, no respetaba sus horarios, pues no tomaba ni el medicamento, se había creído, acuérdate que las creencias son peligrosas, ¿eh? Las creencias infundadas, esas creencias, ¿cómo decirlo? Pues insólitas, sin fundamento, son peligrosas, ¿no? Y es de la gente que llegaba a pensar que la insulina los dejaba ciegos. Y te lo hablo yo desde una condición nutricional y de estudio en la diabetes. Y esta persona dice, es que yo no quiero nada de ese medicamento, me va a afectar, no quiero comer bien, no quiero hacer lo que me toca, no quiero, nada, nada, nada. Bueno, comenzó a tener diferentes complicaciones en su estado de salud al grado de que lo tuvieron que dializar. Y no solamente eso, comenzó a tener pérdida de sensibilidad en algunas zonas de su cuerpo, algunas amputaciones, muy complicado, por eso la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Y no solamente eso, al final perdió la vista y él que era un hombre recio, duro, de esos que nunca se equivocan, de esos que tienen la última palabra, de esos que a mí qué me van a enseñar si yo toda la vida lo he hecho bien. O sea, así era el Señor, me platica mi paciente, ¿no? Y dice que en una ocasión, pues al verse vulnerable en medio de esa situación, de perder la vista, de no poder moverse como se movía antes, comenzó a recibir el apoyo de sus familiares, de sus amigos, que le enseñaron a hacer muchas otras cosas, porque él pensaba que su vida ya no tenía ningún significado, ningún propósito. Y algo que él descubrió en todo este andar de una restauración, de un nuevo funcionamiento de su cuerpo, y él lo dijo de la siguiente manera: tuve que quedarme ciego para poder ver, para poder ver el cariño de las personas, el interés de otras personas por mí, para poder ver que estaba haciendo mal en mi vida. Y es que tú y yo no necesitamos esperar a que nos suceda algo malo para darnos cuenta que somos ricos, que tenemos oportunidades, que tenemos tiempo, que tenemos familia, que tenemos gente que nos ama, que no estamos llamados ni diseñados para vivir en medio de esa ceguera espiritual, esa ceguera que es indiferente al dolor, esa ceguera que es indiferente a ayudar a otras personas, esa ceguera que solamente es muy egoísta hacia uno mismo y que no necesitamos quedarnos ciegos para poder ver todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros y con nosotros si decidimos seguirle, si decidimos ser instrumentos y no piedras en el camino. Todo esto es algo maravilloso que Él podría hacer con nosotros y con un corazón dispuesto. Así que ya lo sabemos, es tiempo de creer, es tiempo de abandonar la capa y es tiempo de seguir. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos enseñas que tu palabra está vigente, que es atemporal y que en ella nos enseñas que no quieres que vivamos una vida estática, una vida egoísta y que no quieres que vivamos una vida llena de nosotros mismos. Queremos preocuparnos en otras personas.
Queremos amar a otras personas, así como tú nos amas a nosotros, conociendo lo peor de nosotros. Danos dirección, Señor, danos guía. Te pido que nos des sabiduría para andar en medio de estos días grises y recordar que eres tú quien puede llenar nuestra vida de color. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tus promesas, por tu restauración y te pido que en este mes de septiembre nos des claridad en todo lo que estamos haciendo como Conexión Vida. Queremos ser una iglesia para todos. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.